Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿y usted? Muy bien, también, muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, viernes, ya último día de la semana. Vamos a seguir. Estábamos analizando el día de ayer, perdón, estábamos analizando el polipropileno. Una de las características del polipropileno es que, bueno, tiene un grupo colgante, tiene ahí un grupo metilo. Viene derivado, como habíamos dicho ayer, es uno de los polímeros más, o el segundo polímero más sencillo de estos tipos de polímeros vinílicos. Tiene un grupo metil que va a conformar pues este monómero de propileno y ese grupo metil, dependiendo de cómo se realice la síntesis del polipropileno, podemos tener diferentes orientaciones de este grupo, de este monómero más bien de polipropileno o de la cadena ya conformada. Una de las características, pues que este polipropileno puede tener diferentes orientaciones dependiendo de cómo se genere esta inserción del monómero. Bueno, estamos acostumbrados, o más bien de acuerdo a la estructura general, pues de este polipropileno, es como se encuentra aquí en mi cursor, cadena, cadena principal conformada por CH2, enlace simple CH y tenemos el grupo metilo pues colgante, pero podría ser que el siguiente monómero que conforme la cadena pueda tener, podemos tener las tres opciones, que sea que tengamos una estructura sindiotáctica, atáctica, o tengamos la otra estructura isotáctica, y vamos a tener diferentes orientaciones en ese grupo metil, y va a dar al mismo monómero de polipropileno o al mismo polímero como tal, va a dar características diferentes. La diferencia o más bien la presencia de este grupo metilo en el monómero de polipropileno es que vamos a tener pues una cabeza y una cola. Imagínense que se está representando pues la cabeza del monómero, el primer compuesto CH2 y la cola del monómero, más bien estaría representando el grupo metilo CH3, pero podemos tener orientaciones diferentes. Podría ser que la orientación de este grupo metilo pues sea hacia la parte superior en el siguiente monómero o se encuentre de forma alternada. Vamos a tener una configuración estereoquímica. Vamos a tener diferentes orientaciones donde los grupos colgantes van a ser, se pueden orientar en la misma dirección, se pueden orientar al azar en diferentes direcciones o simplemente de forma alternada en un primer compuesto, en un primer monómero. El grupo metilo se puede orientar hacia abajo, por ejemplo, en el siguiente monómero hacia arriba. Y eso se puede controlar primero con la cantidad de monómero agregado para el proceso de síntesis. Podemos sintetizarlo también a través de polimerización por radicales. En ese tipo de polimerización por radicales también necesitamos un compuesto que inicie ese proceso de generación de radicales para el crecimiento de la cadena
Y también podemos tener involucrados factores como es temperatura y como es presión al momento de la síntesis de este monómero. Cambiando condiciones de temperatura, vamos a tener una mayor o menor reactividad en el mismo compuesto del monómero de polipropileno y también el efecto de la presión. Podremos generar una mayor o menor reactividad o cambiar las condiciones físico-químicas de cada monómero, de tal forma que se puede propiciar que estos grupos colgantes o estos grupos metilos se orienten hacia una sola dirección o se encuentren simplemente ordenados al azar. Y bueno, esa configuración estereoquímica es la que habíamos mencionado casi al inicio del curso. Tener estructuras isotácticas, sindiotácticas y atácticas. Cada uno de estos, bueno, va a tener morfologías diferentes. Estructuras más regulares generarán estructuras o más bien compuestos que sean o que se propicie que sean tengan un mayor grado de cristalinidad. Estructuras pues más al azar, eh, no regulares, pues posiblemente se propicie que tengamos pues un grado de cristalinidad menor en comparación con las estructuras regulares. Y eso va a incidir en el fenómeno de, bueno, propiedades tanto mecánicas, térmicas, químicas de este tipo de polímero. ¿Me dicen cuándo pueda cambiar, por favor? Un minuto, por favor. Sí, claro que sí. Ya, gracias. Muy bien, sí, de nada. Bien, déjeme borrar esto. Bien, y bueno, dependiendo de las condiciones de síntesis, podemos tener también el polipropileno isotáctico con orientaciones de los grupos metilo en la misma dirección. Todos los grupos metilo van a estar direccionados en un solo sentido. Polipropileno sindiotáctico, que los grupos metilo van a estar orientados, bueno, de forma alternada, uno hacia una dirección, otro hacia la dirección contraria, y vamos a tener el polipropileno atáctico, donde los grupos metilo no van a tener una orientación preferencial, sino que simplemente van a estar orientados, pues, al azar. Y bueno, como habíamos dicho, estructuras regulares van a propiciar un mayor grado de cristalinidad. Estructuras pues más irregulares o estructuras que no se van a repetir, bueno, se va a repetir el mismo compuesto, pero los grupos metilo pueden encontrarse orientados al azar. Y esa irregularidad pues va a propiciar que cambien las condiciones de compactación durante el enfriamiento que generen un mayor o menor grado de cristalinidad.
Y bueno, esta regularidad de la colocación del grupo metilo con respecto a otros grupos metilo a lo largo de la cadena principal se le llama estereoespecificidad de polimerización. Y bueno, tenemos estas tres condiciones: polipropileno isotáctico, polipropileno sindiotáctico y polipropileno atáctico. El más común y la condición pues más preferencial siempre es tener polipropileno ya sea isotáctico o sindiotáctico, debido a esa regularidad que habíamos indicado. Bueno, esa regularidad va a propiciar que exista una mayor compactación de las cadenas, una mayor cristalinidad. Y bueno, tenemos el monómero, el compuesto inicial, que es el propeno. Bueno, ese es el compuesto inicial más bien, es el alqueno como tal. Aquí se nos está indicando que tenemos este compuesto y este compuesto se repite cierta cantidad de veces. Ojo aquí, este compuesto todavía no está conformando una cadena, sino más bien quiere decir que podremos tener cierto número de moles de este compuesto, tanta cantidad de moléculas de propeno. Y bueno, aparte de la catálisis, perdón, de la síntesis generada por el efecto de tener pues un catalizador que propicie el rompimiento del doble enlace del propeno, en ese tipo de polímero, también un factor importante a controlar pues es la temperatura y es la presión, como habíamos indicado. Y esto con la finalidad de generar cierta pues orientación entre los tipos de polipropileno que podemos sintetizar. Y bueno, al final vamos a tener ya el polipropileno como tal, como su monómero o como unidad básica de este polímero. Es ligeramente superior, digamos, en propiedades al polietileno, en el sentido de que tiene pues una mayor masa molecular. Esa mayor masa molecular incrementa ligeramente el factor de del punto de ebullición. Es ligeramente mejor a la temperatura que en el caso del polietileno. Presentan valores de elongación muy similares, tanto el polietileno y el polipropileno. De ahí que el polipropileno pues también es utilizado en aplicaciones pues similares al polietileno. Aunque el polietileno, al tener pues una mejor resistencia, ligera mejor resistencia que el polietileno, es utilizado para aplicaciones un tanto más sólidas. ¿A qué me refiero con un tanto más sólidas? Bueno, para productos pues ya conformados, digamos, de mayor volumen, no sé, a lo mejor recipientes para agua, por ejemplo, algunas botellas, algunos vasos de plástico, en su mayoría son de polipropileno, algunas sillas plásticas son de polipropileno. Las sillas convencionales, pues utilizadas para pues, fiestas, eventos, etcétera, en su mayoría también son, bueno, son fabricadas a partir de este polímero, polipropileno. Sin embargo, bueno, también el polipropileno en secciones delgadas, en secciones generando pues películas delgadas, se puede utilizar también para aplicaciones, por ejemplo, para bolsas plásticas. Pero bueno, al ser un material pues más resistente y sabiendo que el polietileno cumple muy bien esa función de generar pues películas delgadas, pues se opta en mayor medida a utilizar el polietileno para esa función. Me dicen cuándo podamos cambiar.
Por mi parte ya, profe. Ok, muy Yo también. excelente, muy bien. Bien, pues esta es la ficha de propiedades del polipropileno. Sale polímero sintetizado por adición, principalmente sintetizado por adición por radicales libres. Bien, y bueno, propiedades, general, nombre químico, polipropileno, fórmula química C3H6 y bueno, entre paréntesis, indicando una N, que este compuesto se va a repetir indefinidamente hasta, bueno, más bien está representando el grado de polimerización. ¿Cuántas veces vamos a repetir ese compuesto? Es un material termoplástico semicristalino, de los más sencillos, junto con el polietileno, de ahí que tanto el polietileno y el polipropileno pues puedan conformar estructuras más cristalinas. Densidad, su densidad es de 0.892 a 0.914 gramos sobre centímetro cúbico, pues es una densidad menor a la del agua. Quiere decir que, bueno, si ustedes tienen pues un pedazo de este material, de polipropileno, si bueno, no que lo sumerjan al agua, sino más bien si lo ponen en agua, seguramente va a flotar. Obviamente también depende de la forma del objeto de polipropileno que pongan en el agua, porque si ese objeto, bueno, puede hacer la función de desplazar mucha agua y puede flotar a pesar de que tenga pues una menor densidad, pero bueno, ya por un efecto de flotación, esa sería otra situación diferente. Temperaturas, puntos de fusión de 130 hasta 180 Celsius, es un punto de fusión mayor en comparación con el polietileno, debido pues a la regla de que mayor peso molecular, pues eso propiciará que se genere un mayor punto de fusión. Propiedades sobresalientes, reciclabilidad y resistencia química. También, bueno, podemos agregar la facilidad de procesamiento. Aplicaciones principales, contenedores, muebles, fibra textil, en menor medida también se pueden fabricar fibras de polipropileno y tuberías. Bien, aquí en pantalla tenemos algunos recipientes. Tenemos aquí lo que parece, pues, recipientes, algunos tubos para contener algunas sustancias. Este tipo de materiales o algunos tipos de sustancias que vienen en algunos tubos plásticos, por ejemplo, en algunos cosméticos, incluso los recipientes donde vienen las medicinas que compramos ahí en farmacia, pues son conformados de ese tipo de polímero. Y bueno, butacas, sillas en general, son fabricadas también de este material. Debido a que tienen muy buena resistencia mecánica, también, bueno, resistencia química, y esto permite también que este tipo de material pues pueda estar pues a la intemperie, sin una degradación tan grande. Como se indica por aquí, los polipropilenos ofrecen un equilibrio, tienen un equilibrio de propiedades, con excepción de la resistencia a la flexión por fatiga. Esto se refiere a que, bueno, al ser materiales que tienen una mayor rigidez, una mayor resistencia mecánica, que en el caso del polietileno, por ejemplo, pues un material más rígido siempre va a sufrir aflexión. Un material que es muy plástico, no en el sentido de que, más bien plástico en el sentido de la deformación, me refiero, a que sea, que tenga una alta deformación,
pues va a tener una mayor también resistencia a la flexión. Pero si incrementamos resistencia, hacemos pues un polímero más resistente, pues esa propiedad de flexión va a disminuir. Bueno, aquí se refiere a flexión por fatiga. No es muy común que ese tipo de materiales sean sometidos a fatiga. Fatiga, bueno, es un fenómeno dado principalmente en los metales, los cuales, pues bueno, ustedes seguramente en algún momento han tomado un clip, tienen un clip, lo empiezan a doblar y en algún momento se va a romper. Se rompe por el mismo efecto de la plasticidad. Un segundito, permítame. Una disculpa. Bien, como habíamos indicado, este material tiene buenas propiedades en combinación con, bueno, resistencia eléctrica, propiedades eléctricas en el sentido de la resistencia, ser pues aislantes, resistencia química, estabilidad dimensional, brillo superficial, y bueno, brillo superficial viene de la mano con resistencia química. Si tenemos pues un material que tenga buena resistencia química, pues su degradación de color no va a ser tan notable. Y bueno, es un tipo de polímero que presenta un bajo costo de producción junto con el polietileno, debido también, bueno, a sus relativas bajas temperaturas de fusión. Si se tienen bajas temperaturas de fusión, pues bueno, vamos a propiciar que se requiera menos energía para fundir este tipo de materiales. ¿Me dicen cuándo podamos cambiar? Ya, profe. Muy bien. Bien, vamos con otro tipo de polímero. En este caso tenemos al poliestireno, ya hemos hablado un poquito también de este tipo de polímero. Polímero sintetizado por adición, principalmente por adición por radicales libres. Bien, este poliestireno, el estireno más bien, es el compuesto inicial a partir del cual se sintetiza este polímero. Es el estireno por sí solo, como compuesto, pues es un líquido incoloro, es un líquido transparente, es flamable.
y bueno, hierve a 145 Celsius y también se congela a -30 Celsius. Tiene pues un intervalo de durabilidad, digamos, o de degradación pues amplio, desde bajas temperaturas hasta temperaturas pues relativamente altas para los polímeros. A menos de que se trate con inhibidores químicos, generalmente este material pues tiende a ser muy reactivo y en ocasiones tiende a polimerizarse de forma espontánea cuando está almacenado. Es muy reactivo, es un material que puede incluso polimerizarse de forma espontánea. Esto quiere decir que, bueno, se degrada una primer molécula de estireno. Al momento de degradar, pues esa primer molécula de estireno, vamos a formar a lo mejor algún compuesto, algún anión, algún catión o incluso algún radical. Y esto va a generar o va a iniciar la reacción en cadena en muchas ocasiones durante su almacenamiento. Eh, lo común, bueno, ya a nivel laboratorio, a nivel incluso industrial, para evitar, bueno, este tipo de situación, se agregan algunos compuestos para que no se polimerice de forma inicial. No sé si recuerdan por ahí la práctica del poliestireno. Por ahí vimos un video más bien, no tanto la práctica, sino un video donde sintetizan este material y tienen que hacer una preparación del compuesto de estireno. Agregan por ahí hidróxido de sodio, cambian el pH de la misma solución, se deja el estireno, o bueno, más bien a través de un embudo de separación, la parte alcalina se desecha y nos quedamos solamente con el estireno. Esto es para ahora sí tener el puro monómero de estireno y generar el proceso de polimerización. Pero existen, bueno, otros compuestos, otros reactivos que inhiben ese efecto de que este poliestireno pues se empiece a sintetizar de forma espontánea. Es tóxico, es ligeramente tóxico para el sistema nervioso. Generalmente todo producto orgánico pues se procura tener la mayor, ¿cómo se dice? La mayor precaución posible a nivel laboratorio debido a que puede causar irritación. La fórmula química del estireno es 8 carbonos, 8 hidrógenos, con la característica de que vamos a tener pues aquí un anillo aromático, un compuesto aromático, que va a brindar pues un efecto de tener mayor rigidez y de tener pues también mayor resistencia química. Está clasificado, bueno, también como un compuesto vinílico. Y bueno, al formar un polímero, ya como tal, al conformar el monómero, vamos a conformar pues un polímero vinílico. Bien, en la parte inferior simplemente se indica el proceso por el cual se produce el estireno, un proceso llamado de deshidrogenación del etilbenceno. En muchos de los casos, eh, hablamos, por ejemplo, del etileno, hablamos del propeno, hablamos del estireno como compuestos iniciales, pero en muchos casos se necesita un proceso todavía antes de tener el compuesto o base del polímero para generarlo. En este caso, bueno, el estireno es muy común que se utilice o que se produzca más bien a través de deshidrogenación del etilbenceno, un compuesto obtenido de la reacción del etileno y el benceno. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos etileno, la base del polipropileno, más un compuesto aromático, benceno, vamos a generar pues un etilbenceno. Y después de este etilbenceno, mediante un proceso llamado deshidrogenación, vamos a tener ahora sí el compuesto de estireno con el que vamos a sintetizar el poliestireno. Nos vamos a enfocar, o bueno, nos estamos enfocando a lo largo del semestre
no en las reacciones anteriores, sino más bien pues el compuesto base que da origen al polímero. Me dicen cuándo puede cambiar. Un momento, por favor. Sí, claro que sí. Ya si quiere, profe. Ok, muy bien. Excelente. Bien, punto importante es que el poliestireno también es uno de los principales monómeros, bueno, con adición o con la ayuda, digamos, de otros monómeros para formar un copolímero que van a dar pie a conformar un elastómero. Es de los principales compuestos que se observan en la mayoría de los elastómeros, o bueno, al menos en los más comunes. Bien, déjenme borrar esto. Bueno, bajo la acción de catalizadores o iniciadores químicos, ya veíamos por ahí que algunos radicales fenilos son los utilizados para pues abrir el doble enlace de estireno y bueno, conformar ahora la unión de dos moléculas de estireno para contribuir a la formación del poliestireno. Tenemos inicialmente el estireno, algún catalizador, algún iniciador, pues es aquel el que va a propiciar la ruptura o la apertura de este doble enlace y vamos a conformar ya un compuesto entre carbono-carbono que tienen pues un enlace simple, con la ventaja, o más bien, sí, con la ventaja de que ahora vamos a tener la capacidad de conformar pues enlaces laterales con otro compuesto de estireno, como ya por ahí habíamos indicado o analizado en clases anteriores. Ahora, muchos polímeros, principalmente elastómeros, son derivados del poliestireno. El poliestireno podemos tener el poliestireno, pues el convencional, el compacto, digamos, y podemos tener también el poliestireno espumado o el expandido, que es el clásico que conocemos como el unicel, ¿sale? El poliestireno espumado es el unicel. Tenemos poliestireno de alto impacto, por sus siglas en inglés, HIPS. Este poliestireno de alto impacto pues tiene una muy alta resistencia en comparación con el polímero convencional.
Y ese tipo de material, el poliestireno, bueno, es utilizado pues en aplicaciones donde el material ya está conformando una muy alta resistencia. Simplemente tengan en mente el poliestireno convencional, el poliestireno compacto, pues una caja de CDs. Esa caja de CDs pues es muy dura, es muy rígida, no tiene flexibilidad, bueno, tiene una poquita flexibilidad, pero si ustedes lo doblan esa cajita de CDs, pues se va a romper. Es muy rígido, protege pues muy bien a los discos compactos. Bueno, ya no se utilizan casi en la actualidad los discos compactos, pero seguramente en algún tiempo los utilizaron. Y bueno, el poliestireno expandido es el unicel. Simplemente observen que la adición de algún compuesto adicional para generar pues el atrapamiento de gas o de expandir la molécula como tal, o no la molécula, sino más bien pues la estructura de las cadenas conformadas de poliestireno, dan propiedades pues muy diferentes. Uno, por un lado, el disco, la caja de discos compactos es muy resistente, muy rígida, no flexible, y al contrario, el poliestireno expandido eh, pues no tiene alta rigidez, simplemente ustedes lo pueden doblar fácilmente, eh, tiene una baja resistencia. No podemos hablar que tiene pues una alta flexibilidad porque el problema es que se puede romper al momento de tratar de doblar un vasito de unicel, pero cambian las propiedades. Resulta que ahora el poliestireno expandido, pues bueno, tiene un muy buena, puede funcionar más bien como muy buen aislante. No transfiere de forma adecuada el calor y de ahí que podemos conservar pues un café caliente en un vaso de poliestireno expandido. Algunos monómeros que se pueden conformar, bueno, no monómeros, perdón, más bien copolímeros y elastómeros que se pueden conformar a partir del poliestireno son los siguientes, son los más comunes. Es el acrilonitrilo butadieno estireno, por sus siglas en inglés, ABS. Es un elastómero conformado por estos tres monómeros, pero bueno, aquí, bueno, el importante que estamos analizando ahorita es el estireno. Por otro lado, tenemos al estireno acrilonitrilo, ¿sale? Por sus siglas en inglés, SAN, S-A-N. Y tenemos también un caucho, bueno, aquí viene hule, pero es un caucho, a final de cuentas, de estireno butadieno, SBR. El acrilonitrilo butadieno estireno, cada uno de estos, bueno, tiene diferentes características individuales como monómero. El butadieno es un elastómero. Este butadieno es el caucho natural. Y al momento de agregar, pues, un estireno, vamos a conformar, pues, una estructura que sigue conservando las características de caucho de buena elasticidad, pero también pues vamos a conservar características del estireno. Y esto es que el estireno pues es un material pues resistente, es muy resistente. De ahí que vamos a brindarle resistencia al butadieno o al caucho. No necesariamente a través de un proceso de vulcanización, de un entrecruzamiento, sino más bien pues agregando al butadieno otro compuesto que es el estireno, pues vamos a incrementar propiedades. ¿Sin sacrificar qué? Sin sacrificar la elasticidad que brinda el butadieno. Recuerden, no vamos a generar entrecruzamiento, más bien vamos a agregar un compuesto adicional para brindarle esa rigidez que no tiene el butadieno por sí solo. Y asimismo en el acrilo-nitrilo butadieno estireno. Ya vimos que el butadieno estireno solito, bueno, conforma o brinda más bien pues una buena resistencia a ese elastómero. El acrilonitrilo todavía tiene una mejor resistencia que el estireno. El acrilonitrilo, recuerden que viene derivado de la familia de los acrílicos. Y tenemos por ahí, por ejemplo, el polimetilmetacrilato. Simplemente visualícenlo.
Es muy rígido, muy resistente, es transparente, es de los que tienen una mayor resistencia. eh, y si nosotros pues estamos agregando un compuesto acrilonitrilo al butadieno y al estireno, vamos a incrementar o a magnificar todavía la resistencia de ese elastómero. Bueno, podemos tener diferentes combinaciones de elastómeros y en su mayoría tienen como monómero, como copolímero, tienen al estireno. El estireno, bueno, es un material que brinda pues una adecuada resistencia química también. Digamos en orden de aparición, el polietileno podríamos decir que es el material pues más blando en el sentido de que pues tiene muy buena flexibilidad, se puede reciclar fácilmente, tiene pues una baja resistencia. En orden de aparición tenemos al polipropileno, que ya tiene propiedades pues ligeramente mejores al polietileno y tiene también pues una buena versatilidad en cuestión de propiedades. Y tenemos al poliestireno, que todavía es más resistente que el polipropileno, pero tiene pues una mayor resistencia química por este anillo aromático o este grupo aromático. ¿Sale? En ese orden de aparición podríamos decir que se van mejorando las propiedades, incrementando la complejidad del monómero. Me dicen cuándo podamos cambiar. Un minuto. Claro que sí. Ya, gracias. Sí, de nada. Bien, el polistireno pues es un homopolímero. Por sí solo, bueno, conforma ya sea polistireno compacto o polistireno expandido. Es un polímero lineal. Sí, tiene pues ahí un grupo colgante que es el grupo aromático. Sin embargo, bueno, van a conformar pues una estructura sencilla, una estructura con tendencias lineales, ¿vale? En orden de aparición, como ya hemos dicho, polietileno, polipropileno, polistireno. Se va incrementando ligeramente la complejidad del monómero, se va incrementando el peso molecular y bueno, también se van incrementando las propiedades. Un alto peso molecular en comparación con el polipropileno y en comparación con el polietileno. Tiene un grupo aromático. Ese grupo aromático pues tiene 6 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Y ese
grupo adicional, ese grupo aromático, pues va a incrementar la resistencia, perdón, va a incrementar el peso molecular. Más o menos, para un uso comercial, su grado de polimerización se encuentra en un valor desde 800 hasta 1400 para usos comerciales. Y bueno, como habíamos indicado, bueno, la presencia de los grupos fenilo o de ese grupo aromático es la clave de las propiedades del poliestireno. Como ya habíamos indicado, bueno, ese grupo aromático pues es una estructura muy estable debido a que tiene pues ese efecto de resonancia y lo que vamos a tener es pues una mayor estabilidad pues en ese monómero. Es un sólido, es transparente en su estado común, en su estado compacto. Esta transparencia, bueno, nos podría indicar que podemos tener un grado de cristalización bajo y esto es debido a que, bueno, ya por ahí habíamos indicado que entre mayor complejidad tenga la molécula, pues bueno, vamos a propiciar de que no exista un adecuado compactamiento. Y al no tener pues un adecuado compactamiento, pues la luz visible puede ser transmitida pues a través de la estructura más bien del monómero. Como se indica aquí, el poliestireno sólido es transparente. Esto se debe a que los grupos moleculares en forma de anillo impiden que las cadenas del polímero se acomoden en arreglos estrechos y cristalinos. Hagan de cuenta que pues estorba ese grupo aromático para conformar pues una estructura cristalina. No es que no se pueda, sino más bien el grado de cristalinidad pues no es tan alto en comparación con el polipropileno y el poliestireno. Las temperaturas de transición vítrea de este material se encuentran por arriba de 100 Celsius. ¿Y esto a qué se refiere? A que pues a temperatura ambiente a 25 Celsius se encontrará en un estado vítreo. De ahí que el poliestireno común, sin ser expandido o sin utilizar la técnica de expansión, es muy resistente, es muy rígido. Por arriba de estos valores de 100 Celsius, pues este polímero se va a convertir en un estado viscoso. Vamos a tener pues ahora un material que se va a poder procesar por técnicas como de extrusión o moldeo por inyección. Recordando que el poliestireno, bueno, más bien polietileno, polipropileno y poliestireno conforman polímeros termoplásticos. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por mi parte, no, profe. Muy Profe, bien. solo le Dime. quisiera preguntar si después de este está la ficha así como que sintetizada, la que está en moradito, pues si la puedo ir copiando Ok. para adelantar. A ver, déjame ver. Tantito. Sí, así es. Gracias. Sí, de nada. Bien, rápidamente, ya antes de finalizar, aprovechando que está la ficha,
poliestireno, un nombre químico, poliestireno, fórmula química, un monómero que tiene 8 carbonos, 8 hidrógenos. Es un termoplástico amorfo, ya habíamos indicado que ese grupo aromático pues estorba para que la estructura se compacte. Tiene una densidad pues alta, bueno, relativamente alta, 0,3.06 gramos sobre centímetro cúbico, punto de reblandecimiento 105 Celsius. Propiedades sobresalientes, pues es un material transparente, puede ser espumable, esto para conformar pues el poliestireno expandido, es muy frágil. Aplicaciones, vasos desechables, cajas de CDs y bueno, el unicel que es el poliestireno espumado. Esas son algunas aplicaciones del poliestireno y esta es su ficha, pues su ficha técnica. Gracias. Sí, de nada. Bien, jóvenes, pues 1 de la tarde. Nos vemos, si no tienen alguna otra duda, nos vemos el día lunes. Sí, que esté bien, gracias. Jóvenes, que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profesor. Hasta luego. Nos vemos, gracias.